Buen día, nosotros somos el equipo 4. Vamos a hablar sobre ácidos nucleicos. Somos del grupo 324 y el equipo está conformado por Richard García, Eric Yael y Hernández Pérez Jani. Voy a comenzar definiendo qué son los ácidos nucleicos, que son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos pueden llegar a alcanzar tamaños gigantescos. Como ya mencioné, están formados por la polimerización de muchos nucleótidos que se unen de la forma 3' pentosa y 5' fosfato. Hay de dos tipos según su estructura y composición: el ácido desoxirribonucleico ADN o DNA y el ácido ribonucleico ARN o RNA. Comenzaremos con describir o hablar un poco sobre el ADN, que es el tipo de molécula más compleja que se conoce. Su secuencia de nucleótidos contiene la información necesaria para poder controlar el metabolismo de un ser vivo. El ADN es el lugar donde reside toda la información genética de dicho ser vivo. Está formado por la unión de muchos desoxirribonucleótidos y la mayoría de las moléculas poseen dos cadenas antiparalelas, una de 5' a 3' y otra de 3' a 5', unidas entre sí mediante bases nitrogenadas por medio de puentes de hidrógeno. La adenina se enlaza con la timina mediante dos puentes de hidrógeno, mientras que la citosina se enlaza con la guanina mediante tres puentes de hidrógeno. El ADN tiene su clasificación, sus tres estructuras: la primaria, la secundaria y la terciaria. La estructura primaria está compuesta por una secuencia de nucleótidos formados por desoxirribosa. Las bases nitrogenadas que se hallan formando los nucleótidos del ADN son adenina, guanina, citosina y timina. Los nucleótidos se unen entre sí mediante el grupo fosfato del segundo nucleótido, que sirve de puente de unión entre el carbono 5 del primer nucleótido y el carbono 3 del siguiente. Como el primer nucleótido tiene libre el carbono 5 y el siguiente nucleótido tiene libre el carbono 3, se dice que la secuencia de nucleótidos se ordena desde 5' a 3'. En la estructura secundaria del ADN, pues se tiene que fue propuesta por James Watson y Francis Crick y fue llamada como modelo de doble hélice. Este modelo está formado por dos hebras de nucleótidos. Estas dos hebras se sitúan de forma antiparalela, es decir, una orientada de 5' a 3' y otra orientada de 3' a 5', formando puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas enfrentadas. Cuando en una hebra encontramos adenina, en la otra hebra hallamos timina. Cuando en una hebra encontramos guanina, en la otra hallamos citosina. Estas bases enfrentadas son las que construyen los puentes de hidrógeno. Adenina forma dos puentes de hidrógeno con timina y guanina forma tres puentes de hidrógeno con la citosina. Las dos hebras están enrolladas en torno a un eje imaginario que gira en torno, en contra de las manecillas del reloj. Las vueltas de estas hélices se estabilizan mediante puentes de hidrógeno. Esta estructura permite que las hebras que se formen por duplicación del ADN sean copia complementaria de cada una de las hebras que ya existen. En la estructura terciaria, cuando el ADN se une a proteínas básicas, se les denomina como protaminas. La estructura se compacta mucho. El ADN se almacena en un espacio reducido para formar los cromosomas. Se refiere cómo se almacena, esta estructura se refiere a cómo se almacena el ADN en un volumen reducido y varía según se trate de organismos procariontes o en eucariontes. En procariontes es una superhélice en forma circular y asociada a pequeñas proteínas, y en eucariotas el emparejamiento es mucho más complejo y más compacto.
Después tenemos otro proceso que es la desnaturalización de ADN, que también es llamada fusión de ADN, que es el proceso por el cual este ácido de doble cadena tiene lugar y se separa en dos cadenas individuales, rompiendo los enlaces de hidrógeno entre las bases emparejadas. Tanto los términos fusión como desnaturalización se utilizan para indicar el proceso que tiene lugar sometiendo el material genético en calor, mientras que la desnaturalización es para indicar la separación de los filamentos debido al uso de reactivos químicos como la urea. En este proceso se rompen los puentes de hidrógeno que unen las cadenas y se produce la separación de las mismas. No se rompen los enlaces fosfodiéster covalentes que forman la secuencia de la cadena. Terminando con ADN, proseguimos con el ARN, que también, como ya mencioné, es conocido como ácido ribonucleico, que se origina a partir del ADN. Se constituye solamente por una cadena de nucleótidos y se caracteriza por no tener la forma que identifica el ADN, que es el de una doble hélice. El ARN está localizado principalmente en el citoplasma y ribosomas de las células procariontes. En las células eucariontes está ubicado en el citoplasma, ribosomas y en el nucleolo. Y además algunos virus también pueden contener ARN. Así como el ADN, este ARN tiene 4 tipos diferentes de bases nitrogenadas que son la adenina, la guanina, la citosina y en lugar de la timina, como lo sería en el ADN, pues tenemos el uracilo que lo está sustituyendo. Además, el azúcar del ARN corresponde a la ribosa en lugar de la desoxirribosa, como lo sería en el ADN. Cuando se habla sobre la estructura del ARN, se hace referencia a la secuencia de carácter lineal de los nucleótidos de las moléculas de ARN. La estructura básica se define también como el azúcar ribosa y está enumerada del 1 al 5 de la siguiente manera. Hay una base que se une a la posición 1, hay un grupo hidroxilo en la posición número 2, hay un fosfato que se une a la posición 3 de una ribosa y en la posición número 5 de la que sigue. Igual que el ADN, el ARN tiene 3 estructuras, una primaria, una secundaria y una terciaria. En su estructura primaria, el ARN suele estar compuesto por una sola hebra de nucleótidos. Se pueden encontrar 4 tipos en la cadena, como yo los había mencionado, la adenina, la citosina, la guanina y el uracilo. Muchos nucleótidos se modifican en el ARN agregando o restando átomos a los nucleótidos originales o de ellos para cambiar sus propiedades. En la estructura secundaria, bueno, más bien esta estructura secundaria y las dobles hélices del ADN se forman de manera similar, donde los nucleótidos se unen en pares de bases, dando a la molécula una estructura general. Esta estructura puede ser rara vez una doble hélice y está formada o forma una variedad de bucles, protuberancias y tipos de hélices específicos que están alineados de manera muy diferente a lo que se ve en el ADN. En la estructura terciaria tenemos que es un plegamiento algo complicado sobre la estructura secundaria. Esta permite que la molécula se pliegue en su conformación completamente funcional. Ciertas moléculas, en virtud de su estructura terciaria, tienen funciones específicas y estas moléculas no codificantes pueden servir para muchos otros propósitos. A diferencia del ADN, este ARN maneja una clasificación. Se distinguen varios tipos en función sobre todo de sus pesos moleculares. Tenemos el primero que es el RNA mensajero o lineal, que contiene la información copiada del ADN para sintetizar una proteína. Se forma en el núcleo celular a partir de una secuencia de ADN, sale del núcleo y se asocia a ribosomas, donde se construye la proteína A. A cada nucleótido
corresponde un aminoácido distinto. Así, la secuencia de aminoácidos de la proteína está configurada a partir de la secuencia de los nucleótidos del ARN mensajero. Tenemos el ARN ribosómico, o en su abreviatura, también puede llamarse ribosomal. Está unido a proteínas de carácter básico, forma los ribosomas. Estos ribosomas son las estructuras celulares donde se ensamblan aminoácidos para formar a las proteínas a partir de la información que se transmite del ARN mensajero. Hay dos tipos de ribosomas, el que se encuentra en células procariotas y en el interior de mitocondrias y cloroplastos, y el que se encuentra en el hialoplasma o en un retículo endoplásmico de células eucariotas. El siguiente es el ARN de transferencia, transferente o soluble de un ARN no lineal, como se puede llamar de otros nombres. En él se pueden observar tramos de doble hélice intracateriana. Esto quiere decir que entre las bases que son complementarias dentro de la misma cadena. Esta estructura se estabiliza mediante puentes de hidrógeno y su función consiste en llevar un aminoácido específico al ribosoma. En él se une la secuencia complementaria del ARN mensajero mediante el anticodón. A la vez transfiere el aminoácido correspondiente a la secuencia de aminoácidos que está formándose en el ribosoma. Y el último sería el ARN nucleolar, heteronuclear o heterogéneo nuclear. Agrupa todos los tipos de ARN que acaban de ser transcritos. Son moléculas de diversos tamaños. Este ARN se encuentra en el núcleo de las células eucariotas. En células procariotas no aparece y su función consiste en ser el precursor de los distintos tipos de ADN. Y pues esto sería todo por mi parte. En una pequeña conclusión, puedo decir que los ácidos nucleicos son la base química de la herencia en cualquier tipo de célula, encontrándose al interior de cada cromosoma, siendo una molécula única, muy larga y enrollada que contiene secuencias lineales de genes. Gracias.